La carne se queda para los ricos. No hay manera de salir de apuros con unos hijos que tienen un apetito de todos los diablos. Gervasio y Juan bajaban los ojos y no se atrevían ni siquiera a comer pan. Silverio, que estaba siempre en las regiones del ideal, no se daba ninguna cuenta de la verdadera situación, y con voz tranquila pronunciaba estas palabras provocadoras de una tempestad. ¿Y por qué no trabaja usted, tío? Ah, esas tenemos, replicaba Macar con amarga sonrisa, herido en lo vivo. De modo que quieres que trabaje, ¿no es eso? Para mí, para que esos bribones de ricos me exploten todavía. Puede ser que, matándome a trabajar, ganase un franco. ¿A ti te parece que vale la pena? Cada cual gana lo que puede, respondía el joven. Un franco es un franco, y siempre es una ayuda en una casa. Además, habiendo sido usted soldado, ¿por qué no busca un empleo? Entonces, con un atolondramiento del que pronto se arrepentía, intervenía Fina diciendo: eso es lo que yo le repito un día y otro. El inspector del mercado necesita un ayudante. Yo le he hablado de mi marido y parecía estar bastante bien dispuesto a aceptarlo. Macar le interrumpía, fulminándola con una mirada, y gruñía con mal contenida cólera: cállate, estas mujeres no saben nunca lo que dicen. ¿Cómo iban a querer colocarme, cuando de sobra conocen de mis opiniones? En cuanto le hablaban de empleo se ponía furioso, pero no por ello dejaba de pretenderlos para rehusarlos, en cuanto le ofrecían uno, alegando las razones más extravagantes, y si le hostigaban, tornábase terrible. Si Juan cogía un periódico después de comer, le decía: mejor haría yendo a acostarte, mañana te levantarás tarde, y ya tenemos otro jornal perdido. Y decir que este galopín ha traído 8 francos menos la semana pasada, pero ya he tomado yo mis medidas y le he dicho al patrón que no vuelva a entregarle a él el dinero. Yo iré a cobrar las quincenas. Juan se marchaba a la cama para no seguir escuchando las recriminaciones de su padre. Simpatizaba poco con Silverio. La política le fastidiaba y según él su primo estaba tocado. Cuando solo quedaban las dos mujeres, si por desgracia seguían cuchicheando en voz baja después de retirar los platos de la mesa, gritaba Macar: vamos, holgazanas, no hay nada que remendar en la casa, andamos todos llenos de andrajos. Y a propósito, Gervasia, he pasado por casa de tu maestra, que me ha contado cosas muy bonitas de ti. Eres una correntona, una inutilidad para todo. Gervasia, que tenía ya 20 años cumplidos, se avergonzaba de ser tratada así delante de Silverio. Este, al verla, experimentaba cierto malestar. Una noche que llegó tarde, en ocasión de estar ausente su tío, había encontrado a la madre y a la hija borrachas perdidas delante de una botella vacía. Desde entonces no podía ver a su prima sin recordar el espectáculo vergonzoso de aquella carita con 2 anchos rosetones destacando en la palidez de su piel, entreabiertos los labios en un gesto de risa estúpida. También les disgustaban las sucias historias que de ella corrían por el barrio. Criado en una castidad de cenobita, la miraba a veces de reojo, con el tímido asombro de un colegial que se encuentra cara a cara con una muchacha bonita. Cuando las dos mujeres habían cogido sus agujas y se destrozaban la vista surciéndole sus viejas camisas, Macar, sentado en la mejor silla, se repatingaba voluptuosamente mientras sorbía su café y fumaba, como hombre que saborea su holgazanería. Era entonces cuando el viejo pícaro acusaba a los ricos de explotar el sudor del pueblo, se exaltaba contra aquellos señores del barrio nuevo que vivían consagrados a la pereza y obligaban al pueblo a que los alimentara. Los jirones de pensamientos comunistas que había leído por la mañana en el periódico se convertían al pasar por sus labios en grotescas teorías. Hablaba de una época cercana en la cual todo el mundo viviría sin trabajar, pero guardaba para los Rugón su odio más feroz y no conseguía digerir las patatas que acababa de comer. Esta mañana, decía, he visto a esa bribona de Felicitas comprando un pollo en la plaza. Bien pueden comer pollos esos ladrones de herencias. Pues la tía Di, respondía Silverio, dice que mi tío Pedro se portó bien con usted cuando volvió del servicio. ¿No se gastó una buena cantidad de dinero en vestirle y ponerle una habitación? Una buena cantidad, gritaba Macar exasperado. Tu abuela está loca. Esos ladronazos son los que han hecho correr tales rumores para taparme la boca. No he recibido nada de ellos. Fina volvía a intervenir torpemente y recordaba a su marido que le habían dado 200 francos, además de una indumentaria completa y un año de alquiler. Antonio le gritaba que se callase y seguía diciendo con furia creciente: 200 francos. Vaya capital. Lo que yo quiero es lo que se me debe: 10.000 francos. Más vale que no hablemos del tabuco en donde me metieron como si yo fuera un perro y de la levita vieja de Pedro que me dieron, porque él ya no se atrevía a llevarla, de rota y sucia que estaba. En esto mentía, pero nadie protestaba al ver su cólera. Luego, volviéndose hacia Silverio, proseguía: qué inocente eres, pues
No los defiendes todavía. Despojaron a tu madre, que si hubiese tenido para cuidarse, no habría muerto la pobre mujer. No, en eso no es usted justo, tío, replicaba el joven. Mi madre no murió por falta de cuidados, y yo sé que mi padre jamás hubiese aceptado un ochavo de la familia de su mujer. Bah, déjate de tonterías. Tu padre hubiese tomado el dinero, como lo haría cada quisque. Fuimos indignamente desvalijados y se nos debe restituir lo que es nuestro. Y por centésima vez tornaba a contar la historia de los 50.000 francos. Su sobrino, que se la sabía de memoria con todos los detalles con que la adornaba, lo escuchaba impaciente. Si fuese un hombre, le decía Antonio, para terminar, vendrías un día conmigo, armaríamos un buen escándalo en casa de los Rubón. No creerás que saldríamos de allí sin que nos dieran dinero. Pero Silverio, con gesto grave y voz enérgica, respondía: si esos miserables nos han despojado, peor para ellos. Yo no quiero su dinero. No somos nosotros los llamados a castigar a nuestra familia. Ya tendrá su castigo merecido algún día por haber obrado mal. ¡Oh! ¡Qué inocentón eres! Gritaba el tío. Cuando seamos los más fuertes, verás tú si no arreglo yo mis asuntos por mí mismo. Bastante se ocupa Dios de nosotros. ¡Qué familia más puerca la nuestra! Aunque me vieran morir de hambre, ni uno solo de esos miserables me arrojaría un pedazo de pan. Cuando Macar atacaba este tema, no acababa nunca de hablar. Ponía a la vista las sangrientas heridas de su envidia y todo lo veía rojo cuando pensaba que era el único de la familia que no había tenido suerte y que estaba comiendo patatas mientras los otros tenían carne a discreción. Entonces hacía desfilar a todos sus parientes, hasta sus sobrinos nietos, y en todos tenía agravios que vengar, profiriendo amenazas contra cada uno de ellos. Sí, sí, repetía con amargura, todos me dejarían reventar como un perro. Gervasia, sin levantar la cabeza ni dejar de coser, decía a veces tímidamente: sin embargo, papá, mi primo Pascual se portó muy bien con nosotros cuando estuviste malo el año pasado. Te cuidó sin pedirnos nunca nada, añadía Fina, acudiendo en socorro de su hija, y muchas veces me dio monedas de 5 francos para que pudiera hacerte un caldo. Si no hubiera sido por mi buena naturaleza, me habría dejado reventar, exclamaba Macar. Callaos, imbéciles, sois capaces de dejaros engañar como las niñas, todos querrían verme muerto, y si vuelvo a estar enfermo, guardaos muy bien de ir en busca de mi sobrino, porque no creáis que me encontraba yo muy tranquilo al verme en sus manos. Es un médico de 3 al cuarto, que no tiene ni una persona decente en su clientela. Macar, una vez lanzado, no sabía ya detenerse. Es como ese vivoresno de Arístides, decía, es un falso republicano, un traidor. ¿Tú te dejas engañar por lo que dicen sus artículos del Independiente, Silverio? Menudo tonto serías, pero si ni siquiera escribo en francés, a mí nadie me quita de la cabeza que ese republicano de pega está de acuerdo con su padre para tomarnos el pelo. Ya verás como algún día cambia de casaca. ¿Y qué me dices de su hermano? El ilustre Eugenio, ese solemne mentecato del que tanto se ufanan los Rubón, pues no tienen el tupé afirmar que ocupa en París una gran posición. Que no me vengan a mí con cuentos, que conozco qué posición es esa. Está empleado en la calle de Jerusalén, es un soplón. ¿Y a usted quién se lo ha dicho? Usted no sabe nada de eso, tío, interrumpió Silverio, cuyo espíritu de rectitud se sentía al fin herido por las mendaces acusaciones de su tío. Ah, de modo que no sé nada, y tú lo crees así. Te digo que es un confidente de la policía. Con esa benevolencia tonta te dejarías esquilar como un cordero. No eres un hombre. Cuidado, que no quiero hablar mal de tu hermano Francisco, pero si yo estuviera en tu caso, me molestaría mucho ver la tacañería con que procede contigo. Está ganando en Marsella todo el dinero que quiere y jamás te manda una mala moneda de 20 francos para tus gastos. Si alguna vez caes en la miseria, no te aconsejo que recurras a él. Yo no necesito de nadie, repetía el joven con voz altiva y ligeramente alterada. Con mi trabajo nos basta, a mí y a la tía Dide. Es usted cruel, tío. Yo no hago más que decir la verdad. Lo que pasa es que quiero abrirte los ojos. Nuestra familia es una colección de indecentes. Es triste, pero es así. Hasta Maximito, el hijo de Arístides, que es un mocoso de 9 años, me saca la lengua en cuanto me ve. Ese niño ha de llegar a pegarle a su madre, lo cual le estaría bien empleado. Mira, por más que digas, esas gentes no merecen la suerte que tienen, pero así ocurre siempre en las familias. Los buenos sufren y los malos hacen fortuna.
Toda aquella ropa sucia que Macar lavaba con tanta delectación delante de su sobrino asqueaba profundamente al joven, a quien siempre disgustaba descender a la realidad desde las nubes de sus ideales. En cuanto daba señales manifiestas de impaciencia, su tío apelaba a los más enérgicos recursos para exasperarle contra sus parientes. Anda, anda, defiéndelos, decía fingiendo calmarse. En cuanto a mí, me las arreglaré de manera que no tenga nada que ver con ellos. Lo que te digo es por cariño que le tengo a mi pobre madre, a quien toda esa pandilla trata realmente de una manera irritante. Son unos miserables, murmuraba Silverio. Ah, tú no lo sabes bien, porque no lo has oído hablar. No hay injuria que los Rugón no profieran contra la pobre mujer. Arístides le ha prohibido a su hijo que la salude, y Felicitas anda diciendo por ahí que al fin tendrán que hacerla encerrar en una casa de locos. El joven, pálido como la cera, interrumpía bruscamente a su tío. Basta, gritaba, no quiero saber más. Todo esto tendrá que terminar de una vez. Me callo, ya que te contraría, decía el viejo bribón fingiendo benevolencia. Pero, sin embargo, hay cosas que no debes ignorar, a menos que quieras hacerte pasar por un imbécil. Y, al paso que se forzaba en provocar a Silverio contra los Rugón, experimentaba Macar un extraño goce viendo cómo la rabia y el dolor hacían brotar las lágrimas de los ojos del joven. Tal vez le detestaba más que a los otros, porque le molestaba que fuese un obrero excelente y que no bebiese nunca. Por eso abusaba el ingenio inventando atroces embustes que se clavaban en el corazón del pobre muchacho, y al contemplar entonces su palidez, el temblor de sus manos y sus miradas afligidas, gozaba con la voluptuosidad que experimentan las personas de mal corazón cuando hieren a su víctima en un punto sensible. Después, cuando creía haber torturado y exasperado a Silverio lo suficiente, abordaba la cuestión política. Me han afirmado, decía en voz baja, que los Rugón preparan una perfidia. ¿Una perfidia? Interrogaba Silverio con interés. Sí, una de estas noches van a prender a todos los buenos ciudadanos de Plazán y a meterlos en la cárcel. El joven dudaba al principio, pero su tío le daba tantos detalles precisos, hablándole de listas en las que figuraban ciertas personas cuyos nombres citaba, y añadiendo cómo, cuándo y de qué manera se llevaría a cabo el complot, que el joven comenzaba ya a dejarse convencer, hasta que poco a poco aquella conseja se apoderaba de su ánimo y le hacía delirar contra los enemigos de la República. Ellos son a quienes meteremos nosotros en la cárcel, si siguen traicionando al país, gritaba. ¿Y qué piensan hacer con los presos? ¿Qué piensan hacer? Repitió Macar con una risita fría. Asesinarlos en los sótanos de la cárcel. Viendo que el joven estupefacto le contemplaba sin hallar frases para expresarse, proseguía, y no creas que serán los primeros a quienes se asesina así. No tienes más que ir por las noches a los alrededores de la cárcel y oirás los tiros y los gemidos. ¡Oh, infames! Murmuraba Silverio. Entonces tío y sobrino se lanzaban a las regiones de la alta política. Fin y Gervasia, viéndoles engolfados, aprovechaban su distracción para ir a acostarse en silencio. Hasta la medianoche permanecían los dos hombres comentando las noticias de París y hablando de la lucha próxima e inevitable. Macar censuraba amargamente a los hombres de su partido y Silverio soñaba despierto, en voz alta, para él solo, con sus ideales de libertad, extrañas conversaciones aquellas, durante las cuales el tío se bebía un número incalculable de copas de aguardiente y de las que Silverio salía borracho de entusiasmo. Sin embargo, Antonio no pudo conseguir jamás del joven republicano su concurso para una perfidia o para un plan de guerra contra los Rugón. Por más que lo asusó, no consiguió otra cosa que hacerle invocar a la justicia divina, que tarde o temprano castigaría a aquellos malvados. Y el generoso joven hablaba con exaltación de tomar las armas y destruir a los enemigos de la República, pero en cuanto estos enemigos se desprendían de las nubes de su sueño, para personificarse en su tío Pedro o en cualquier otra persona conocida, se remitía al cielo para evitarse el horror de verter su sangre, y hasta es de creer que hubiese dejado de frecuentar el trato de Macar, cuya envidia furiosa le causaba una especie de malestar, si no hubiese gustado la alegría de hablar libremente en su casa de su querida república. De todos modos, tuvo una influencia decisiva en su porvenir, con sus constantes diatribas irritó sus nervios y acabó por hacerle ansiar con frenesí la lucha con las armas para conquistar por la fuerza el bienestar universal. Cuando Silverio cumplió los 16 años, Macar lo hizo iniciar en la Sociedad Secreta de los Montañeses, asociación poderosa que se extendía por todo el mediodía. Desde aquel momento el joven republicano acarició con los ojos la carabina del contrabandista que Adelaida tenía colgada sobre la repisa de la chimenea.
Una noche, mientras su abuela dormía, la limpió y la puso en estado de servir. Después la volvió a colgar y esperó. En sus ensueños de iluminado, a los que se abandonaba, forjaba epopeyas gigantescas, ideales, luchas homéricas, especies de torneos caballerescos de los cuales salían vencedores los campeones de la libertad, siendo aclamados por el mundo entero.